Hola, ¿qué tal? Este es el video número 35 y en este video vamos a hablar sobre optimización. ¿A qué nos referimos con optimización? En general nos referimos a encontrar el máximo o mínimo de una cierta función que esa función modela algún proceso que nos interesa por algún motivo. Entonces veamos un ejemplo. Imaginémonos que hay una plataforma petrolera a mar abierto que está en un punto P. Ese punto está a 5 kilómetros del punto más cercano A en la costa. El petróleo debe ser transportado a un punto B en la costa que está a 8 kilómetros del punto A. Y tenemos una cierta problemática. La tubería marítima cuesta $1.000.000 por kilómetro en construcción y la tubería terrestre cuesta $500.000 por kilómetro en construir. La pregunta sería ¿cuál es el punto C en la costa donde debe llegar la tubería marítima? Entonces veamos cómo podemos dibujar esto. Entonces lo primero es, tenemos la costa, esta raya que tenemos acá la vamos a interpretar como la costa. Tenemos un punto P que está a 5 kilómetros de esa costa, pero sobre la costa tenemos el punto A que es básicamente perpendicular, o sea, PA es perpendicular a la costa. Y también tenemos un punto B que está que está a 8 kilómetros del punto A y estamos asumiendo por el problema que la costa es recta. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Veamos qué sucede. Necesitamos encontrar ese punto C tal que podamos construir la tubería que queremos desde el punto P hasta el punto C y después desde el punto C hasta el punto B. Y resulta que este trecho de tubería vale $1.000.000 por kilómetro de construcción, por kilómetro lineal, y desde C a B este cuesta $500.000. Aquí estamos asumiendo varias cosas. Primero, estamos asumiendo que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta y eso en general no lo vamos a discutir, es geometría plana euclidia. Pero además vamos a asumir que C tiene que estar entre A y B estrictamente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no nos interesa que P esté del otro lado de A con respecto a B o del otro lado de B con respecto a A? Imagínense que C estuviera por aquí de este lado. Entonces, el PC sería mayor que PA y el CB sería mayor que AB. Entonces, este trecho, o sea, sería más, en vez de hacerlo de esa manera, sería más barato simplemente construir directo desde P a A y después desde A a B y que A fuera C. Es más barato que hacer cualquier punto que esté en este dibujo a la izquierda de A. ¿Y por qué no queremos irnos a la derecha de B? Bueno, imagínense que C está por aquí. Entonces, AC es mayor que AB. Eso quiere decir que PC es mayor que PB. ¿Por qué? Porque básicamente son dos triángulos rectángulos con un cateto que coincide y en el segundo caso el otro cateto es más grande, entonces la hipotenusa de ese triángulo sería más grande y pues eso no nos sirve. En este caso, por ende, vamos a asumir, como ya dijimos, C está entre A y B y queremos encontrar la longitud de PC y la longitud de CB. Y quisiéramos de alguna manera poner eso que dependa de una sola variable. Entonces, ¿qué les parece lo siguiente? Ponemos esta variable acá, x, y ¿qué es lo que estamos haciendo con x? Simplemente x es la distancia desde A hasta C. ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, porque veamos que PAC es un triángulo rectángulo y sabemos que PA es 5 kilómetros y de A y AC es X. Entonces PC, que es la hipotenusa de ese triángulo, sería raíz cuadrada de 5 cuadrado más X cuadrado o raíz cuadrada de 25 más X cuadrado. Y el otro trecho nos queda perfecto, nos queda 8 menos X.
Ya sabemos que desde A hasta C es X. ¿Y cuál es el rango de X que nos interesa? El rango de X que nos interesa, dijimos C está entre A y B, entonces X tiene que estar entre 0 y 8. Punto. Entonces resolvamos ese problema. Como dijimos, la tubería de PC cuesta $1.000.000 y de CB por kilómetro cuadrado, y de CB cuesta $500.000 por kilómetro, no kilómetro cuadrado, perdón, por kilómetro lineal. PA es 25 más X cuadrado en raíz cuadrada, y CB es, perdón, ese no es PA, ese es PC. PC es raíz cuadrada de 25 más X cuadrado, y CB es 8 menos X. Ahora bien, la función que estamos buscando, asumamos que es el costo en millones de dólares, es raíz cuadrada de 25 más X cuadrado más 8 menos X medios. ¿Por qué? Porque esta es la longitud en kilómetros de PC, y en esa longitud vale $1.000.000 por kilómetro, y esta es la longitud 8 menos X de CB, y el valor de la construcción por kilómetro lineal de esa tubería es $500.000, entonces es esto por un medio. Muy bien, entonces saquemos la derivada, obtenemos esa fórmula que está ahí, y queremos igualar, o sea, bueno, que nos interesa encontrar los puntos críticos entre 0 y 8. Entonces, igualamos a 0, igualar a 0 implica que esta fracción x entre raíz de 25 más x cuadrado es igual a un medio. Multiplicamos en cruz, elevamos al cuadrado, y acordémonos acá que cuando elevamos al cuadrado a veces nos permite que sea la raíz positiva o la raíz negativa, y en este caso, como x tiene que estar entre 0 y 8, entonces solo nos interesa la raíz positiva. Entonces la raíz es 5 entre raíz de 3, que es aproximadamente 0,89. Perdón, 2,89. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Eso quiere decir que el punto C está localizado aproximadamente 2,89 kilómetros del punto A hacia el punto C, hacia el punto B, perdón. Muy bien. A continuación quisiera darles como una receta, como un algoritmo de cómo atacar estos problemas. En general, yo tiendo a no dar recetas porque usualmente me parece que eso se presta para que el estudiante solo se lo aprenda como algo mecánico que tiene que hacer, sin en realidad entender cuál es la lógica que va detrás de esa receta. Pero en este caso creo que los pasos son importantes. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que hicimos? ¿Cuál es la receta que estamos usando? Lo primero que hicimos fue, leímos el problema y dibujamos una figura. Y en esa figura todas las cantidades que importaban las etiquetamos. En el problema anterior hicimos la costa, el punto A, el punto B, el punto P, el punto C en el medio, y todo eso lo etiquetamos. ¿Qué fue lo segundo? Encontramos la función a maximizar o minimizar. Hay un paso que aquí lo hicimos, lo comentamos, pero no estaba escrito. ¿Se acuerdan que la función original estaba dado en términos de la longitud de PC y la longitud de CB? Bueno, entonces esas son dos variables. Sin embargo, logramos que la función nos quedara solo en términos de una variable, la x que pusimos, que de hecho no era ni PC ni CB, sino que era PA, perdón, CA. Y eso nos sirvió, pero eso no siempre va a ser inmediato. Ahora, ¿qué podríamos hacer si no nos sucede? Pues lo que hacemos es ver el problema y ver qué condiciones podemos tomar para reducir el número de variables, preferiblemente a una sola variable. Después, pues encontramos el intervalo donde los posibles valores de la variable van a
a variar y según las restricciones físicas del problema que tenemos. Y finalmente pues encontramos los puntos críticos y hacemos los cálculos necesarios. Entonces tomemos un segundo ejemplo para ver qué es lo que sucede. Entonces tenemos una lata cilíndrica que debe contener 1 litro de líquido, es decir, a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cómo debemos escoger la altura y el radio para minimizar la cantidad de material que se necesita para fabricar la lata? Pues una lata está hecha de una hoja metálica que se corta. Veamos, hagamos acá. Es un cilindro, entonces tiene 2 tapas, que cada una de estas tapas es simplemente el metal se corta un círculo del radio pedido. Y también de la misma hoja metálica se corta un rectángulo que va a tener uno de los lados de ese rectángulo va a ser H y el otro va a ser 2πr y ese se enrolla para formar el cilindro que queremos. Entonces aquí tenemos el dibujo que necesitaremos producir. Ahora veamos cuál es la función que queremos en este caso minimizar. O sea, la cantidad de material es proporcional al área y el área en términos de R y H es pues el área de la hoja metálica que corresponde a la pared de la lata, que en ese sería 2πh por R, porque acordémonos, eso al final cuando uno lo extiende es una hoja metálica, un rectángulo que tiene uno de sus lados es H, la altura del cilindro, y el otro lado es 2πr, que es la circunferencia del cilindro. Entonces, esa es la pared, pero también tenemos 2 tapas. Cada una de esas tapas tiene radio R y el área de un círculo de radio R es πr cuadrado y son 2, entonces tenemos 2πr cuadrado. Como les dije, aquí tenemos la función que necesitamos, pero está dada en 2 variables. Pero veamos, ¿qué es lo que nos dice el problema? El problema nos dice que el volumen es 1 litro. Y el volumen lo podemos calcular en términos de R y H como pi R cuadrado H. Y ya dijimos que era 1 litro, que son 1000 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto podemos simplemente tomar una de las variables y reemplazarla. Y en este caso yo escogí H porque me parece que es más sencillo. Si escogiera R necesitaría sacar una raíz cuadrada y de momento no quiero hacer eso. Entonces H igual 1000 entre pi por R cuadrado. Y simplemente sustituyo en la primera función que estábamos analizando. Nos queda esto que tenemos acá y lo simplificamos un poco a lo que tenemos aquí. Muy bien. Hecho esto, pues vamos a tomar la derivada. La derivada está por esta fórmula, menos 2000 entre R cuadrado más 4πr. Igualamos a 0. Eso nos da esta ecuación. Y esa ecuación se resuelve cuando R cubo es igual a 500 entre pi, que es lo mismo que decir que R es la raíz cúbica de 500 entre pi, y la simplificamos un poco para que nos dé 10 entre raíz cúbica de 2pi. Eso pues es aproximadamente 5,4192,6 centímetros, o si quisiésemos redondearlo un poco más, 5.42. Ahora bien, ya tenemos el radio, pero acuérdense que nos habían dicho que necesitábamos el radio y la altura. Sin embargo, vean que aquí habíamos tomado la altura en términos del radio, entonces podemos sustituir el radio ahí. Y nos queda que la altura es esto que tenemos acá, esta expresión. Simplificamos y nos da esto. Vean que es exactamente el doble que el radio. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vemos esta lata de lado, no por arriba sino de lado, perfectamente de lado, lo que parece es un cuadrado en vez de un cilindro. Y eso nos da, como dijimos, aproximadamente a 10,83852, o si lo queremos redondear, 10,84. Entonces eso es lo que tenemos. La lata cilíndrica buscada tiene dimensiones
el radio aproximadamente 5,42 centímetros y la altura aproximadamente 10,84 centímetros. Entonces vean, hicimos un dibujo al cual le pusimos las variables que necesitábamos, las cantidades que eran importantes. Pasamos a esta diapositiva donde lo que hicimos fue tomar la función, esta que tenemos acá, a el área en términos de R y H, son dos variables. Queríamos ver cómo eliminar una de esas variables, entonces buscamos en la información de qué manera podíamos relacionar las dos variables que teníamos y obtuvimos esta fórmula, reemplazamos, obtenemos R en términos de una sola variable, derivamos, igualamos a 0, encontramos el punto crítico y pues a partir del punto crítico con respecto a R encontramos el valor de H. Bueno, con esto terminamos el video de hoy y la próxima vez vamos a hablar sobre movimiento rectilíneo. Hasta entonces, que estén bien.